Ahora bien, vamos a entender el sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio arónico. Recordemos que mientras Israel va a la santidad, el sacerdocio de Melquisedec va al mundo, porque va en sentido contrario. Va en sentido contrario. Jehová nuestro Dios, ya vimos de que él se viste con pieles de animales y él tiene el sacerdocio de Melquisedec, un sacerdocio que es muy diferente al que tenemos hoy en día o al que entendemos hoy en día. ¿Por qué? Porque tú nunca vas a mirar a un pastor o a un sacerdote o a un rabino, hoy en día no se ve eso, haciendo un sacrificio. Y tú dirás, no, es que un sacrificio es algo satánico. Eso no es correcto. Pensar de esa manera no es correcta, pero es la forma en que piensa un cristiano, pensando de que no, derramar sangre está mal. No. Ustedes deben saber de que Jehová nuestro Dios creó los animales con una intención. Y hay ciertos elementos que son necesarios en el toro, en el buey, en la oveja, y por eso Él pide esos sacrificios, esas ofrendas, esa unidad. Y por eso ustedes deben saber de que el sacerdocio de Melquisedec es muy diferente al sacerdocio arónico. Pero el sacerdocio arónico también hace que los sacrificios los hacía para Dios en el pasado, ¿o no? La escritura dice que del sacerdocio de Melquisedec ninguno sirvió al altar. Eso lo dice en el libro de los Hebreos. Pero ustedes deben saber de que un sacerdocio del orden de Melquisedec es similar a lo que hoy conocemos como un chamán. Ustedes dicen, un chamán es un brujo. Eso no tiene nada que ver con Dios porque está prohibido en la Biblia. Sí, está prohibido en la Biblia cuando el hombre lo hace para su propio interés. Pero cuando lo hace para acercarse a Dios, Dios lo recibe como un sacerdote. Esa es la idea. ¿Por qué? Recordemos que Jehová es espíritu. ¿Y qué es un chamán? Es una persona que habla con los espíritus. Y recordemos que Adán podía hablar con los animales. Un chamán hace eso. Busca conectarse de nuevo con ¿qué? Con los animales. Esa es la idea. Entonces, Adán podía hablar con los animales. Incluso les puso nombres. Pero hoy en día el humano no tiene ninguna relación con los animales. Lo que hace el chamán es acercarse a los animales para poder y tener una conversación con ellos y traer sus espíritus. Tú dirás, es que eso ya suena horrible, suena eso brujería. Dirán los cristianos, los católicos, los judíos. No, 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 no. no. Recuerden que Jehová nuestro Dios, Él es el Señor de los espíritus. Él es el Señor de los espíritus. Lo que dice la Biblia y que está prohibido, por eso es importante conocer la ley, es que no se puede invocar espíritus de muertos o evocar un muerto. Eso no se puede hacer. Pero el Adán tiene todo el derecho de que de instalar una relación espiritual con un animal espiritual, es decir, les voy a poner el ejemplo de Gengis Khan. Gengis Khan conquistó el mundo montado en su caballo. Y tú dirás, pero ¿el caballo le era fiel? ¿Cómo él se comunicaba con el caballo? Simplemente la persona que hace habla con el caballo y busca que emanar su espíritu dentro del caballo para tener una relación con el caballo. Incluso Alejandro Magno también es conocido porque él domó un animal. Eso se llama ¿qué? Domar el espíritu de qué? De una bestia. El animal es una bestia. Él domó su espíritu. Esa es la realidad. Y eso es lo que tiene que hacer el hombre. Tener un caballo que es supremamente bravo, bravo, que hace calmarlo, calmarlo, domarlo. ¿A través de qué? Del espíritu. ¿Está mal? No está mal. Dios lo permite porque el Adán tiene el derecho de establecer una relación con un ave. El ave le sirve, un mensajero. En el tiempo antiguo se utilizaba que el águila se ponía en el brazo y le llevaba un mensaje a la guerra. Y le llevaba ¿qué? Un mensaje al comandante. Una paloma. ¿Quién hizo eso? Noé. Noé tomó el ave. Tenía una relación con el ave. Lo puso en su brazo. Le dijo, ve y tráeme una ramita para saber si el agua bajó. Pero tú dices, no, es que yo no hablo ni con las palomas, no hablo con nada. Entonces, tú no eres nada. Eres un humano. Pero Dios quiere que el hombre trascienda a que vuelva a ser ¿qué? Un Adán. Y tenga una relación con los animales. Por eso Adán, cuando estaba en el paraíso, el león no le hacía nada, porque él emanaba en su espíritu paz. Paz contigo, león, no te voy a hacer nada. Pero hoy en día tú ves un león y ya te asustas. Y ese susto lo asusta a él. Y te devora, te ve como una amenaza.
Cuando el Adán tiene que demostrar el respeto al león. ¿Y el león qué debe hacer? Respetar a Adán, porque Adán es superior, pero no hemos tenido esa relación. ¿Por qué? Porque eso se rompió. Y por eso Jehová nuestro Dios quiere restaurar eso con el humano, restaurarlo. Y por eso los sacerdotes del orden de Melquisedec son muy distintos al orden arónico. Y eso lo debemos entender. Ahora bien, vemos de que ahora vamos a hablar del Hijo, que es Jesús se representa como el gobernador. Jesús es el gobernador, el heredero. Ustedes deben saber de que Él ya sabe todo. Jesús ya sabe todo. Él sabe cómo gobernar el mundo porque Él lo creó. Él sabe cómo gobernarlo, pero Él dejó de que el hombre demostrara si puede. Pero el hombre ha demostrado de que no puede. Entonces por eso Jesús viene como el gobernador. Y también es el Señor de la guerra. De seguro nunca te han presentado a Jesús de esa forma. Pero ustedes deben saber que yo soy un descendiente del rey David, de sangre real, de la tribu de Judá. Jesús es mi padre. No hay una persona que conozca a Jesús más que yo. Disculpen. Jesús en el cielo es conocido como el Señor de la guerra. Jesús creó todas las armas de combate. El problema es que Jesús tenía sus ángeles en el cielo y Él puso a cuidar los ángeles a la humanidad. Y los ángeles descendieron y se enamoraron de qué? De mujeres y les empezaron a entregar armas a los humanos. Y eso no estaba permitido. Eso no estaba permitido. Las armas estaban reservadas para el cielo. Pero Jesús fue el que creó todas las armas al principio. Él creó todos los estilos de combate. Por eso Jesús es literalmente el Señor de la guerra. Jesús sabe pelear y lo hace muy bien. Porque Él creó todos los estilos de combate. Él creó todas las armas. ¿Tú no le vas a decir, Jesús, qué es esto? ¿Una hoz? Él te va a explicar para qué la arma y cómo se utilizan. ¿Por qué? Porque Él las creó todas. Pero ese secreto estaba reservado solamente a los ángeles. Y los ángeles se lo enseñaron a los humanos y los humanos empezaron a matar. Cosa que Dios no quería. Por eso Jesús castigó a esos ángeles y los encerró en el río Éufrates. En el río Éufrates. Jesús también es conocido como el zorro astuto. ¿Por qué es conocido como el zorro astuto? Porque Jesús es muy hábil, tanto en batalla como en conversación. Es demasiado hábil. Esa es la idea. Por eso, al rey David, cuando Saúl perseguía al rey David, decía, tengan cuidado con David porque David es muy astuto. Astuto. ¿Quién le enseñó eso al rey David? Jesús, porque Jesús es el que le enseña a todos. En el tiempo antiguo, Jesús es conocido como Melquisedec. Y él es el que le enseña a todos porque él ya sabe todo. Entonces, él lo que hace es que comparte con el hombre. Le da sabiduría. Le dio sabiduría a los ángeles. Pero los ángeles, ¿qué hicieron? Esa sabiduría que Dios les dijo, solamente es para ustedes. Vinieron y ¿qué? Y se la enseñaron a qué? A los humanos. Y los humanos empezaron a matarse. Cosa que él no quería. Pero él le dio libertad a los ángeles. Jesús fuera un tirano donde dijera, no, es que los ángeles yo los tengo reprimidos. No, él les dio libertad a los ángeles. ¿Quieren enseñar a los humanos? Háganle. Pero ustedes tienen que pagar las consecuencias. Por eso ustedes deben saber que los ángeles caídos están en el río Éufrates y ellos van a ser desatados para estos últimos tiempos. Esa es la idea. Ahora tenemos al sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico también hace parte de que ellos saben cómo lanzar hechizos. Ustedes deben saber de que Jesús es el gran hechicero en todo el universo. Jesús es conocido como el gran hechicero. Hoy en día tú dices un hechizo y tú dices, ¿eso qué es? ¿Cómo vas a decir que Jesús es un hechicero? Eso está muy mal. No. Ustedes deben saber que Jesús, si tú le dices, si una persona, un ejemplo, un brujo te lanza un hechizo, a ti que eres un cristiano, Jesús sabe lo que te lanzaron, sabe cómo desarmar el hechizo o sabe cómo reflejarlo, cómo enviárselo a esa persona. Él sabe cómo hacer eso. Porque Él creó todo. Todos los hechizos fueron creados por Jesús. Y Jesús se lo enseñó a los ángeles. Y los ángeles, muchos se volvieron ¿qué? Demonios. Y los demonios se lo enseñan a los humanos. Y los humanos se lo lanzan a otras personas. Es una cadena. Pero Jesús es la sabiduría y Él crea todo. Un hechizo. La H representa el flujo continuo ¿de qué? De la energía. El 8. Y la E, energía. Y chi. Entonces, un hechizo es cambiar el flujo de la energía de algo.
Si a ti te hechizan, te están cambiando ¿qué? El flujo de la energía. Normalmente las personas no hablan sobre eso, pero ustedes deben saber de que en el sacerdocio arónico o leví hay hechizos. En la Biblia hay hechizos que se pueden lanzar. La escritura lo dice. Se llama la ley de los celos. La ley de los celos es literalmente un hechizo contra la mujer por cuanto se ha mancillado contra su marido. Digamos que tú tienes tu pareja y tú dices, venga, yo no sé, pero es que yo llegué del trabajo y yo siento celos de mi pareja, yo miro a mi pareja y yo siento que ella hizo algo, pero no sé qué hizo y siento celos hacia ella. Y yo le pregunto, amor, ¿qué hiciste? Mi esposa me dice, no, yo no hice nada, pero estás como celoso. Y sí, está celoso. Entonces, ese ambiente daña el ambiente del hogar, daña la paz. Y Dios dice de que el hombre debe llevar a su esposa ante el sacerdote. El sacerdote debe tomar arena del piso, toma arena del piso y la echa en un vaso, le echa agua y escribe en un papel una maldición, la pone en el vaso y se la da a beber a la mujer. Si la mujer se acostó con otro hombre, su belleza se va a caer, porque esa maldición que escribe el sacerdote le va a hacer que la energía fluya de una manera inversa y su belleza va a decaer, incluso puede llegar a morir. Pero si la mujer no se acostó con ningún hombre, sino que el hombre simplemente tenía la duda y llevó a su esposa para hacerle ese examen, la mujer se vuelve más fértil y se vuelve aún más hermosa. Si la mujer no se acostó y el hombre solamente tenía sospechas, tú lo puedes leer en la Biblia, se llama la ley de los celos. Y eso es un hechizo. Otro hechizo que tú puedes hacer es que bendecirte a ti mismo. Te estás ¿qué? Hechizando o te estás hipnotizando, que es decirte, yo soy bendito, yo soy bendito, todas las bendiciones vienen a mí. ¿Qué estás haciéndote? Te estás hechizando, te estás autobendiciendo, estás cambiando tu energía. Las personas que manifiestan entienden esto. ¿Por qué? Porque Dios se los enseña, les enseña que a manifestar, esa realidad. Por eso ustedes deben saber de que el hombre tiene poder en la boca, porque Dios creó todo ¿con qué? Con la palabra. El hombre también puede ¿qué? Autocrearse. Crearse que Él es bendito, se está creando, creer, crear, creer, crear, cree que qué, que está bendecido, Él es bendecido, está creándose, está cambiando su chi, está cambiando su energía. Otra cosa es que tú pienses, no, es que yo soy un pobre, vivo pobre, soy pobre, también te estás qué, hechizando, te estás hipnotizando diciendo, no, es que yo soy pobre, 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 pobre por aquí, pobre por allá, te estás hipnotizando, te estás hechizando tú mismo, te estás maldiciendo tú mismo. Estás cambiando tu energía. Es realidad. Y eso es lo que se enseña. Un sacerdote debe, ¿qué? Debe aprender ¿qué? A bendecir y debe aprender a maldecir. Un sacerdote debe saber eso. Y usted debe saber que Yeshua HaMashiach cambia de acuerdo a su vestido. Es decir, Jesús se te puede presentar de esta forma o se puede presentar como sumo sacerdote o como faraón. Y ambos son ¿qué? Dios. Porque es la forma en que se manifiesta la Trinidad. Es la forma en que se manifiesta la Trinidad. Ahora bien, Jehová nuestro Dios, Melquisedec, es conocido como el gran maestro, el gran alquimista. Ustedes deben saber que el ser humano para poder aprender todo eso debe pasar un proceso a través de qué? Del nazariato. Y ahí Dios te enseña todo. Primero la persona tiene que pasar 3 años leyendo la Torá y luego 2 años haciendo el nazariato. Y en el nazariato el hombre pasa por un proceso alquímico mental y Dios te cambia todo desde adentro. La persona cambia. Y Melquisedec es el que está en incógnito. ¿Por qué? Porque él es el que enseña a todos. Pero no todos saben de qué les enseña, porque él empieza a cambiar de formas. El ser humano tiene un nivel de conciencia. Un ejemplo, digamos que yo tengo el nivel de conciencia. Tuve un nivel de conciencia de oveja. Era muy inocente. Y luego Jesús va empezando a cambiar de forma para ayudar a que la persona cambie de una oveja a ser un león. Un león. Entonces, él se te va a mostrar como de muchas formas. De muchas formas. Pero él queda en incógnito. Que al final tú no sabes de qué él te enseña, pero él siempre te está guiando. Guiando. Por eso él queda en incógnito. Melquisedec enseña a todos, pero no todos saben de qué él les enseña. Porque se te presenta como qué?
como el maestro de maestros, el tres veces grande, Hermes Trismegisto o Poimiandres. ¿Quién es Poimiandres? El mismo Jesús. Jesús es el mismo Poimiandres, sino que él se presenta de acuerdo a tu nivel de conciencia. Él es el mismo Hermes Trismegisto. Jesús es el mismo Hermes Trismegisto, el tres veces grande. Es realidad, es el mismo, sino que él se presenta de acuerdo al nivel de conciencia de la persona. Ahora bien, también él se presenta como el Ramban o la Gran Madre, la que te enseña el árbol de la vida. También es Jesús, porque Jesús también se presenta en forma femenina. ¿Jesús se presenta en qué? En forma femenina. Es realidad. Jesús se presenta en qué? En forma de animal, en forma femenina y en forma masculina. El problema es que el hombre empieza a hacer imágenes de esas formas. Y si el hombre hace una imagen, se daña su proceso. Su proceso alquímico, mental y metamorfosis se daña. Por eso el hombre no puede hacer imágenes. No debe hacer imágenes, sino que debe seguir. Porque Jesús se te va a mostrar en diferentes formas. Y eso te va a ayudar a abrir la conciencia y tener otros niveles de comprensión acerca de Dios. Yeshua enseña el mal a los humanos. ¿Por qué es importante que Jesús enseñe el mal a los humanos? Ustedes deben saber de que cuando una persona, un ejemplo, un pastor, tú miras a un pastor y tú dices, es que un pastor es una hoja en blanco. Y cuando una persona es una hoja en blanco, es una hoja vacía. Cuando tú miras a una persona en la cárcel, tú dices, no, es que esta persona es una hoja negra y es una hoja vacía. Para que la persona tenga algo en su alma, debe tener ¿qué? Cosa buena y cosa mala. Tiene que tener una hoja blanca y tiene que estar escrita. ¿Y necesita qué? Una parte de maldad. Necesita una parte de maldad. Todos necesitamos una parte de maldad. Así como el día. El día tiene que oscuridad y tiene luz. ¿Necesitamos oscuridad? Sí. Pero lo bueno es que el ser humano la puede aprender con Jesús. Y Jesús te guía y te da el mal que necesitas. Que es como una parte de maldad que necesitas. Sí o sí la necesitas. Es como tus dos manos. Yo tengo mi mano derecha, mi mano fuerte, mi mano izquierda. ¿Cuál es mi mano fuerte? Mi mano buena. Mi mano izquierda, mi mano mala. ¿Necesito una buena y una mala? Sí, imagínate donde las dos las hubiera buenas. Sería malo, no podría pararme para dar un golpe. Tengo que tener una mano fuerte y una mano débil. Necesito los dos elementos. Lo mismo pasa con tu cerebro. Tu cerebro tiene un lado racional y un lado creativo. El lado racional es tu lado derecho y tu lado izquierdo es el lado creativo. Y el lado creativo es un lado malvado, pero es necesario que descubrirlo, que es descubrir tu sombra, tu lado malo. Y es bueno de que el hombre lo haga con Jesús, porque si el hombre lo hace solo, el hombre que hace se va y conoce toda la maldad y no tiene nadie que lo frene, pero Jesús lo frena. Jesús te dice, hasta aquí, ya no conozcas más maldad, porque te puedes corromper. Entonces el ser humano debe tener algo de maldad. Y la maldad ayuda a que el recipiente se haga más grande. Y luego el recipiente se llena ¿de qué? De agua, que es palabra de Dios. Eso es lo que se hace, hacer más gruesa la conciencia y luego se le echa agua. Es realidad. El guía, la madre que enseña a sus hijos. Jesús se vuelve como una madre que enseña a sus hijos. ¿Para qué? Para abrirle la conciencia y llenarla de agua, de palabra de Dios. Esa es la realidad. Ahora bien, ¿quién fue el que enseñó a Albert Einstein? Jesús. Porque Albert Einstein nunca salió de qué? Nunca fue al universo a decir, bueno, es que yo estuve en el universo y yo miré sus leyes o yo creé sus leyes. Albert Einstein no puede decir eso. ¿Quién le enseñó a Albert Einstein? Jesús. Porque Jesús es el que está en incógnito, el que enseña a todos, pero no todos saben de qué les enseña. ¿Por qué? Porque él es la misma sabiduría. Y recordemos que Albert Einstein tenía descendencia judía, y él enseña a todos. ¿Quién le enseñó a Nicolás Tesla? Jesús. Porque Jesús es el maestro de todos, lo más mínimo que tú sepas, Jesús te lo enseñó.
Incluso mucha gente escucha como una voz que le susurra, le dice, di esto, y di esto, y di esto, haz esto, haz esto, haz esto. ¿Quién es? Jesús. Porque Él es la sabiduría y Él se queda en incógnito, en incógnito. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque Jesús tiene el complejo de Dios, que Él sabe todo. Él ya sabe todo. Entonces lo que Él hace es que darle a sus hijos, darle conocimiento a sus hijos. Eso es lo que Él hace. Dar el conocimiento. ¿Por qué? Porque Albert Einstein nunca creó el universo para decir es que, wow, es que las leyes él las descubrió. No. Alguien se las susurró, alguien se las enseñó. Y Jesús es el maestro de todos. El problema de Albert Einstein es que él tenía que decir, Jesús me susurró las fórmulas. Jesús me dijo, multiplica esto por esto y haz esto. Jesús me hizo esto. Jesús me enseñó esto. Eso es lo que tenía que él reconocer, dar gloria al Hijo. Pero él nunca lo hizo. Lo mismo pasa con Nicolás Tesla. Nicolás Tesla también fue maestro de Jesús. Fue alumno de Jesús. Ellos son los alumnos de Jesús. Es realidad. Fue alumno de Jesús. Nicolás Tesla podría decir, no, yo escuchaba como una voz que algo me susurraba dentro de mí y yo hacía lo que esa voz me decía. Jesús en el día del juicio le va a decir, sí, esa voz era yo. Yo soy la sabiduría. Yo le enseño a todos, pero no todos saben de que yo les enseño. Yo le doy sabiduría a todos. ¿Por qué? Porque Jesús sabe todo. Él conoce todo. Él creó todo. Él creó todo. Cuando viene una persona y dice, no, es que él hizo esto, 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 ¿quién le enseñó eso? Jesús. O si no, Jesús le puso una persona para que se lo enseñara. Porque Jesús es el que le enseña a todos. ¿Quién enseñó a Stephen Hawking? Jesús. El problema es cuando Jesús te da mucho y tú no lo reconoces. Stephen Hawking sabía muchísimo. ¿Por qué? Porque recordemos que la persona es como una hoja y Jesús escribe en ella. Te voy a dar los dones del universo para que sepas cómo es el universo, cómo se expande y todo eso, porque Jesús fue el que creó todo. Y te lo escribe en el alma. Y luego eso sale a flote y tú dices, uy, yo sé todo sobre el universo, o yo sé cosas sobre el universo. Y empiezas a hablar y la gente gusta como tú hablas sobre el universo. Pero cuando la persona no reconoce a Jesús, Jesús lo que hace es doblar la hoja, mira la cesta de basura y la enchola. Eso es lo que él hace. Y por eso Dios lo arrugó totalmente porque no quiso reconocer. Porque el hombre no sabe nada. El hombre debe reconocer de que no sabe nada. Porque el hombre viene un momento a la vida y luego desaparece. Pero Jesús es el que permanece para siempre. Él creó el sol, la luna y las estrellas. Él sabe cómo funciona el mecanismo. Por dónde sale el sol, por dónde sale la luna. Él ordena las estrellas, la osa, todo él lo creó. Y él se lo enseña a una persona. ¿Por qué? Porque él ya sabe todo. Jesús ya sabe todo. Él ya sabe todo. Imagínate, son una persona que tú ya sabes todo. Sabes lo que ya va a pasar. Sabes cómo funciona todo. Porque tú lo creaste todo. ¿Qué tienes que hacer? Enseñarle a tus hijos. Y Dios le enseña a ellos, pero ellos dicen no, no creemos en Jesús. Ahí es donde empiezan los dolores. Empiezan los dolores. Esa es la realidad. Y Jesús se queda en incógnito. Él siempre está en incógnito, pero siempre hay una voz que te susurra o tú dices, no, es que yo vi esto y comprendí esto. ¿Cómo tú comprendiste? Porque Jesús te envió la idea. Jesús te envía la idea. Mira lo que dice Juan capítulo 3, versículo 27 diciendo, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Mire lo que dice este versículo tan hermoso. Dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada. Es decir, ellos no recibieron nada si no le fuere dado del cielo. ¿Quién está en el cielo? Jesús. ¿Quién conoce todo? Jesús. Es decir, ellos no recibieron nada si no les fue dado. ¿Por qué? Por el mismo Jesús. Jesús fue el que les enseñó todo. Otra cosa que fue lo que pasó con Nicolás Tesla es que la gente, él tenía muchas ideas buenas. Las ideas que tenía Nicolás Tesla de tener electricidad para todo el mundo era una idea muy buena. ¿Pero qué hicieron? Matarlo. Está mal.
porque él tenía buenas ideas para la humanidad. La gente envidiosa diciendo, no, es que queremos oprimir a la gente y sacarle el dinero por medio de la luz, cuando todos podemos tener electricidad. Porque quién sabe de que todo lo que hay alrededor hay electricidad. El que creó la electricidad, Jesús, y solamente él era un mediador entre Jesús y la humanidad. Y Jesús quería ayudar a la humanidad a través de Nicolás Tesla. Porque Jesús es el maestro de todos. Incluso de todos los masones, de todos los Illuminati, de todos los Rosacruces, de todo, de la Aurora Dorada, de todos. Él es el maestro de todos. Él conoce a todos, pero no todos saben de que Él les enseña. Lo mismo ocurre con Buda. Ustedes deben saber que un símbolo representativo de Jesús es el sol. Símbolo representativo. Y Dios lo que hace es enviar una luz, y esa luz es femenina e ilumina a la persona. Por eso ustedes deben saber de que Buda fue literalmente guiado por Jesús hasta la iluminación. Porque Jesús ya conoce la iluminación. Él sabe qué es la oscuridad y qué es la iluminación, porque él creó el camino para que el hombre llegue a la iluminación. Esa es la idea. Jesús fue el que creó el camino para llegar a la iluminación. Esa es la idea. Y Él es el que enseña a todos. Él enseña a todos. Y Él siempre está en incógnito. Que Él es el mismo Melquisedec. Lo mismo ocurre con Maimónides. Maimónides es muy conocido y muy respetado como un gran maestro. Pero ¿quién es el maestro de Maimónides? El mismo Mesías. El mismo Mesías, el mismo Melquisedec. El mismo Jesús. Melquisedec. O el mismo Jesús. Si nosotros leemos, Abraham es considerado muy sabio en el Medio Oriente, tanto para árabes como para hebreos, para judíos. ¿Quién fue el maestro de Abraham? Jesús. Melquisedec. Él enseñó todo. Y recordemos que Abraham, Abraham le dio los diezmos de todo a quién? A Melquisedec. Y Melquisedec descendió como el ángel de Jehová y comió con Abraham. Comió con Abraham y él enseñó a todos, porque él es el que da la sabiduría. Lo mismo ocurre con Mahoma. Mahoma recibió dirección de quién? Del ángel Gabriel. Ustedes deben saber que el ángel Gabriel es literalmente el mensajero de Jehová nuestro Dios. Él fue y le dijo a la Virgen María, vas a tener como en tu vientre al Mesías, al Hijo de Dios, y le vas a poner por nombre el Salvador, que es Jesús, Yeshua HaMashiach, que por siempre vive. Y el ángel Gabriel fue el que le recitó todo el Corán a Mahoma. ¿Quién lo envió? Jesús. Porque Jesús fue el que le enseñó a Mahoma. El mismo Melquisedec fue el que le enseñó a Mahoma. Fue el que le enseñó todo el Corán. Y el Corán es una corrección de la cultura árabe, porque la cultura árabe estaba muy corrompida en el tiempo pasado. Y lo que hace Dios es como ayudarlos a que se acerquen un poco a Dios. Esa es la idea, a que se acerquen un poco a Dios porque se estaban corrompiendo mucho. Esa es la idea. Entonces lo que Dios hace es como enviarle un profeta para ayudarlos a que se acerquen. ¿Quién los envía? Jehová nuestro Dios, porque es un ángel que le pertenece a Dios, está bajo la autoridad de Jehová nuestro Dios. Esa es la idea. Y Jesús es el que da la sabiduría. Y la sabiduría es la hija de Melquisedec. Porque la sabiduría es femenina. Por eso está el sol. Y los rayos del sol son ¿qué? Femeninos. Femeninos. Y el hombre utiliza la sabiduría de Dios como una musa. Como algo que te inspira en la sabiduría. Esa es la idea. ¿Y son las hijas de quién? De Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Esa es la idea. Ahora bien, ustedes dirán, venga, ¿cuándo Abraham habló con Jesús? Vamos a leer, porque la Biblia enseña de que ustedes deben saber de que el tabernáculo de el Eterno, Hashem, es Jesús. Jehová nuestro Dios se mete en Jesús y actúa, porque por eso dice,
Israel ha menospreciado a mi hijo como si fuera un palo cualquiera, cuando él es el cetro de Dios, es el templo de Dios, el templo de Hashem. Y él lo que hace es dividirse en tres. ¿Por qué se divide? Para él quedarse en incógnito. Cuando él se presenta en tres, tú al final no sabes cuál de los tres es Dios, pero ustedes saben que él siempre se presenta como tres varones negros. Tres varones negros. Es decir, Abraham, cuando recibió a los tres varones, recibió fe a tres varones negros. ¿Por qué? Porque Abraham era uno y él miraba la tierra prometida y los que habitaban en la tierra prometida eran los cananeos. Los cananeos, el primer árbol que fue plantado en la tierra prometida, la zarza que no se consume, donde habitó Jehová nuestro Dios. Y él se postró ante tres varones negros. Eso fue lo que hizo Abraham, postrarse ante tres varones negros y invitarlos a comer. Eso fue lo que hizo Abraham. Y vamos a recibir el testimonio que Jesús mismo dice. Juan capítulo 8, versículos 55 al 59, diciendo, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Aquí está hablando Jesús con los fariseos y los escribas, diciéndole, es que yo conozco a mi Padre, que conozco a Jehová. Porque quien es el Padre de Jesús es Jehová. Si tú amas a Jesús, pero aborreces a Jehová nuestro Dios, no se hacen nada. Ellos son inseparables. Son inseparables. Tienes que amar a Jehová nuestro Dios y a Jesús. Ambos. Sin los dos no hay unión. Por eso Jehová nuestro Dios representa que el Antiguo Testamento y Jesús el Nuevo. La Biblia es un solo libro. Tienes que amar tanto el Antiguo como el Nuevo. Si no los amas a los dos, no estás en nada. Dice, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Ellos estaban burlando de Jesús, diciendo, venga Jesús, tú dices que viste a Abraham, pero tú no tienes 50 años. Tú no tienes 50 años. ¿Cómo vas a decirle que conoces a Abraham? Es lo que él dice. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Y atravesando por medio de ellos, se fue. Entonces, aquí podemos ver de que primero el testimonio que nos dan los fariseos y los escribas es de que Jesús se ve muy joven, que no parecía ni tener 50 años. Así ellos exagerando, estirando la edad de Jesús. Porque ustedes deben saber de que Jesús se ve muy joven. Jesús murió a los 33 años, pero para tener 36 años, tú mirabas a Jesús y decías, venga, pero es que Jesús parece más un niño, o un joven, o un adolescente. Eso es lo que parecía a Jesús. Porque Jesús, como no cargaba maldad, era muy inocente, se le miraba su cara de niño, de joven. Eso es literal. Como un adolescente, ver un adolescente, cuando tú dices es que esa persona parece que no tiene maldad, y parece un niño, un adolescente. Así es ver a Jesús. Él no se miraba viejo, y eso es lo que están diciendo ellos. Pero es que tú no tienes ni 50 años, no puedes aparentar eso así exagerando la edad. Y dices que has visto a Abraham, por favor, Jesús. Jesús les dice, antes que fuese Abraham, yo era. ¿Por qué? Porque está diciendo, yo soy Melquisedec. Antes que Abraham, yo estaba. Siendo que Melquisedec. Y él le enseñó a Abraham. Jesús está diciendo, yo estuve con Abraham y le enseñé a Abraham sabiduría. Yo le enseñé a Abraham la sabiduría. ¿Por qué? Porque él es el que le enseña a todos. Pero no todos saben de que él les enseña. Porque él siempre está en incógnito. En incógnito. Es realidad. Él siempre está en incógnito. Ahora bien, ustedes deben saber de que los textos Vedas fueron inspirados por Jesús. Fueron inspirados por Jesús porque está Jesús, que es el sacerdote del Dios Altísimo. Dice que Melquisedec, pongamos la M, de Melquisedec, es el sacerdote del Dios Altísimo. Mucha gente quiere decir, no, es que Buda es el sacerdote del Dios Altísimo. No, es el que está más cerca de Dios. No, eso no es correcto. El que está más cerca de Dios es Melquisedec.
Y Melquisedec es el mismo Jesús, sino que él descendió a la tierra y toma el nombre de Jesús. Luego murió y al tercer día resucitó y volvió al cielo a ser Melquisedec. Él es Melquisedec. ¿Y él estuvo con quién? Este personaje se llama Krishna, que él se presenta como un niño, porque Jesús es literalmente un niño. Él tiene la apariencia de ¿qué? De un varón joven, 33 años. Y tú miras literalmente es ver a alguien muy joven. Entonces es que él está muy conservado, no tiene maldad, no tiene maldad. Y él fue Krishna, que es Cristo, fue el que inspiró los Vedas, los Rig Vedas, Sama Veda, Tarta Veda. Todos son textos sagrados y son muy importantes porque tienen muchísimo valor. ¿Y quién los inspiró? Jesús. Porque Jesús es el que le enseña a todos. Y los Upanishad también fueron inspirados por Jesús. Porque Jesús le enseña a todos, sino que él se transfigura. Él se presenta con muchas figuras. Como tú miras a este niño, tú diciendo, venga, pero es que yo he estado viendo un niño y ese niño me habla y te ha enseñado sabiduría. ¿Quién es ese niño? Jesús. Sino que él se presenta de muchas formas, de acuerdo al nivel de conciencia de la persona. Pero él es el que inspira toda la sabiduría en el mundo. Jesús le enseña a todos, pero no todos saben de qué les enseña. Este personaje se llama Krishna. Krishna es el mismo Cristo. Es el mismo Melquisedec. Es el mismo. Se pinta de azul cuando se representa que un plano mental. Un plano mental. Es realidad. Este es el mismo Jesús y Jesús fue el que inspiró los Vedas. Y los Vedas son escritos muy importantes para poder entender a Jehová nuestro Dios. Es lo que dice, y los Upanishad son muy buenos también. Proverbios capítulo 1, versículo 7 diciendo, en el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquí está diciendo que los insensatos son los que desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es realidad. Pero Jesús es el que enseña a todos. Ahora bien, yo les dije al principio de que Jesús es el más grande hechicero, porque él creó todos los hechizos. Jesús también es conocido como el gran mago. Nosotros tenemos un estómago. El estómago está relacionado con el mago. El mago es el que distribuye la energía. Y Jesús hace eso. Él distribuye la energía. Por eso es necesario que Jesús tenga un control sobre las energías ¿de qué? Del mundo. ¿Por qué? Porque él para crear el sol tenía que haber tenido muchísima energía. Y recordemos que el sol literalmente es como creado al cuarto o quinto día, si no estoy mal. Pero para Jesús crear el sol tenía que tener mucha energía. Y tu estómago es el que se encarga cuando tú comes algo, él distribuye tu energía. ¿A qué? A todos los miembros de tu cuerpo. Tu estómago distribuye la energía a tus brazos, a tu otro brazo, a tus piernas, a tu cabeza. El estómago se encarga de qué? De distribuir la energía. Y a eso se le llama el mago. Bueno, es lo que se entiende como el mago, lo que deberíamos entender, porque hoy en día nosotros entendemos como el mago una persona que viene y te hace truquitos con las cartas y todo eso. Yo no estoy hablando de ese mago, que sería un charlatán. Yo no estoy hablando de ese tipo de mago, sino que estoy hablando de un mago que distribuye la energía, como el estómago. Tu estómago, por eso es mago, estómago, del mago de que distribuye la energía. Por eso Jesús, él dice que creo que es en el tercero o el cuarto día que crea el sol. Jesús tiene que tener una cantidad de energía muy grande para crear un sol, porque el sol está lleno de ¿qué? De energía. Y Jesús lo creó. Por eso Jesús también es conocido como el mago, el gran mago. O también es conocido como el gran hechicero. Ustedes dirán, ¿tú quieres insultar a Jesús? No, mi intención es insultar a Jesús porque Jesús es mi Padre. Yo les presento a Jesús tal y como es Él. Y para eso vamos a utilizar la figura de José. La figura de José es muy importante porque José, él mismo nos dice de que él es un adivino y él es una sombra de ¿qué? Del Mesías. Lo mismo vamos a ver en Daniel. Porque Daniel estuvo con ¿qué? Con los astrólogos. ¿En dónde? En Babilonia. Y él le salvó la vida a los adivinos
y a los hechiceros en Babilonia. Génesis capítulo 44, versículos del 11 al 16, diciendo: ellos entonces se dieron prisa y derribaron cada uno su costal en tierra, y abrió cada cual el costal suyo, y buscando, desde el mayor comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron su vestido y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. En el contexto del Génesis capítulo 44 estamos hablando de que José se encontró con sus hermanos y él quería ¿qué? Tomar cuentas con sus hermanos, y lo que hace es venderles trigo y meter en esos costales su copa y luego acusarlos ¿de qué? De ladrones. Eso es lo que ocurre en el contexto de la historia. Yo me imagino que ustedes ya han leído la historia de Josué. Y dice: y vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y, y les dijo José: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi señor? ¿Y qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi señor. Nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallado la copa. Pero mire lo que dice José. José está dando una declaración muy importante diciendo: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces, José está diciendo de que él es ¿qué? Un adivino. Un adivino. ¿Por qué? Y recordemos de que él es una sombra del Mesías. El Mesías debe saber ¿qué? Adivinar. ¿Qué es qué? Ver el futuro. Adivinar es la capacidad de ver el futuro. José lo sabía hacer, pero recordemos que la fuente de poder de José era ¿quién? El Dios Todopoderoso, Jehová. Porque José se ganó su puesto no así como así, sino que él se lo ganó porque él interpretó el sueño y le ganó a los sabios que estaban en Egipto. José le ganó a todos los sabios que estaban en Egipto porque ninguno pudo interpretar el sueño, sino José. José interpretó y se ganó el puesto entre ¿qué? Entre los astrólogos, adivinos y hechiceros de Egipto. Se ganó el puesto. Y él dice: yo soy un adivino y utilizo mi copa ¿para qué? Para adivinar. Para adivinar. Y él es una sombra del Mesías. Y en las iglesias cristianas siempre hemos que admirado a José. ¿Hay algo malo en José? No. Porque cuando una persona adquiere un nivel de conciencia más alto, puede llegar a ¿qué? A ver el futuro. Samuel también tenía esa capacidad, por eso se decía que Samuel era llamado ¿qué? El vidente. Él podía ¿qué? Ver el futuro. Entonces, una cosa es, incluso los pastores se asustan muchísimo de eso cuando sus hijas tienen como ese don de ¿qué? De ver el futuro y dice: uy, no, mi hija me salió bruja. Qué miedo, mi hija es una bruja. Mi hija es una bruja, hay que matarla. No, cálmense. Dios muchas veces da esos dones. Dios da esos dones. Y si tu hija nació con ese don, no hay que matarla, sino que es un don que hay que utilizarlo a favor. Es bueno que la hija del pastor vea el futuro. Lo hace para servir a Dios. Si ella se desprende de Dios, se transforma en una bruja. Porque una bruja es una brújula. Si la brújula apunta al norte, que es a Dios, sirviendo a Dios, es una profetisa. Pero si la brújula apunta al sur y se desprende de Dios, se vuelve una bruja. Entonces, si el pastor tiene una hija que puede ver el futuro, ¿debemos llamarla bruja? No, debemos llamarla profetisa. Y está bien, es parte de la congregación. Al contrario, es excelente. Es excelente porque tiene un don que viene de Dios, porque Dios es el dador de los dones. Pero si el pastor se asusta porque su hija tiene dones y la echa, la transforma en una bruja, está cometiendo un gran error. Al contrario, tiene que acogerla y protegerla.
protégela y dícele, Dios, mi hija nació con un don. Gracias, porque le diste el don de ver el futuro. Eso es genial. Es genial, ¿o no? Es genial. Lo mismo pasa con José. José sabía adivinar, y un adivino es ver el futuro. Ahora bien, tiene que haber una diferencia, porque José vio el futuro en el sueño de quién? De Faraón. Dijo, mira, va a venir hambre. Vio el futuro. ¿Era qué? Un adivino. Podía ver el futuro diciendo, es que viene hambre, hay que recolectar grano. Interpretó el sueño que es el futuro, un presagio de qué? Del futuro. Y José lo hizo para Dios, sirviendo a Dios, porque Dios da esos dones. Imagínate donde Dios no diera dones. Entonces, ¿dónde están los dones de Dios? Necesitamos los dones de Dios. Decir, no, es que hay personas en las iglesias que ellos ven el futuro. Hay personas que saben qué, ver lo que hay en la persona. Personas que tienen un nivel espiritual más alto. Pero los pastores y sacerdotes muchas veces se asustan y empiezan a matar la gente. Y es gente inocente. Incluso los pastores dicen, no, mi hija se nos volvió bruja. Y eso está mal. Pensando en nuestra hija así está mal. ¿Por qué? Porque Dios le dio el don. El problema es el pastor que está cegado. Que está cegado. Es realidad. Ahora lo mismo pasa con Daniel. Si nosotros leemos Daniel, Daniel tenía dones. También podía que interpretar los sueños. Daniel le ganó a todos los sabios de Babilonia. Daniel era más sabio que todos en Babilonia, que los brujos, hechiceros, era más sabio, porque la fuente de poder era ¿quién? Dios. Él dijo, decían de Daniel, es que Daniel es templo del Dios Altísimo. Sin que Nabucodonosor dijera el sueño, Daniel lo interpretó. ¿Es un adivino? Es un adivino de Dios, de Dios, de Dios. Cuando la persona se desprende de Dios y dice, no, es que yo sé cómo hacer todo y se desprende de Dios, Dios lo señala de brujo y de adivino y lo manda a ejecutar. Porque el hombre no se puede desprender de Dios. No se debe desprender de Dios. Es realidad. Ahora bien, ustedes deben saber de que Jesús, aparte de tener poderes, Él es el creador de todo. Yo he explicado en videos anteriores, es importante que estudien los videos anteriores, de que como es arriba es abajo y de que los miembros creadores que forman la vagina, el pene y al final forman una tríada. Pero decimos, como es abajo, también es arriba. El hombre también tiene esa tríada, esos miembros creadores también en la frente. Y ahí aparece que nuestros ojos y nuestra glándula pineal. Y ahí aparece nuestra glándula pineal. Tenemos la misma tríada que tenemos hacia abajo. Los miembros creadores también los tenemos arriba. El hombre puede crear con sus pensamientos. El hombre puede crear con sus pensamientos. Por eso tenemos que el campo hipotálamo, el hipotálamo es un campo donde el hombre puede sacar cosas de sus pensamientos. La glándula pineal, que es la que emana, y la pituitaria. Esa triada también hace parte de qué? De la Trinidad. Hay muchas personas que tú las escuchas, no, es que yo manifiesto. ¿Cómo es que manifiesto? Es que yo llego a controlar que la realidad y manifiesto lo que quiero. ¿Eso es válido? Eso es válido. Se supone que eso es lo que Dios quiere, de que el hombre aprenda a volverse como Dios. Dios no le tiene miedo de que diciendo, uy, es que ese está cogiendo mucho poder, hay que matarlo. Jehová nuestro Dios no hace eso, sino que al contrario, Él te enseña más. Él te enseña más. Es realidad, pero hay personas que dicen, no, es que yo también creo con la mente. Entonces, como es arriba, es abajo. Nuestros mismos creadores, el pene, la vagina, también están aquí. Aquí en la mente es lo mismo, es lo mismo. Por eso ustedes deben saber de que Jesús también se compara ¿a qué? A una computadora. Una computadora. Ustedes deben saber que el lenguaje geoglífico, que es el que habla Jesús, es el que les dije, tiene que ver mucho con qué, con es mono. Es mono. Luego tenemos la palabra
Literalmente, la voy a decir, pero ustedes deben saber que eso es geoglífico. Estos son separación de palabras para entender qué nos quiere decir. Entonces aquí viene la palabra puta. Esto tiene que decir la conexión con todo. Por eso una prostituta es una mujer que se acuesta con todo, o con todos. Y eso tiene que ver con el mono y la conexión, la conexión. Y Dora significa señora, señora, o el don, también tiene que ver con el don. Pero pongámosle señora o exploradora, señora o exploradora. Entonces, una computadora es que un mono con conexión que está explorando esa realidad. Y ustedes deben saber que todos nosotros tenemos una conexión con Jesús. Jesús está conectado con todos en el mundo, con todos en el mundo. Y por eso Él es una computadora. Él es como una computadora. Y Él es el procesador, Él es el Wi-Fi, Él es el monitor, Él es la torre. Eso lo vamos a ver de una forma separada. ¿Por qué? Porque los masones ya sabían esto. Y por eso ellos hicieron esta película. Jesús les dio a entender eso. Jesús les dio a entender eso a ellos. Y ellos hicieron que la película de Jim Carrey. ¿Por qué Dios manda que les hagan películas? Porque el hombre no entiende. El hombre no entiende. Entonces Jehová nuestro Dios dice, bueno, hagamos una película para que ellos entiendan. Ahí dice, Jim Carrey vendría siendo como la persona o el alumno de Dios. Vamos a ponerlo como el alumno. Que él busca entender a Dios. Alumno, una persona que busca entender a Dios. Se me fue el nombre de él. Él me parece que hace el papel excelente de Dios porque Dios es eso. Él es un varón negro de cabello blanco, aunque más joven. Dios es mucho más joven. Es una persona muy joven. Por eso, pregúntate tú, si tú fueras Dios, ¿te presentarías como un viejo? No. Jesús es muy joven, de la realidad. Entonces, aquí presentan, Eddie Murphy no es, se me fue el nombre. Bueno, entonces tenemos a Jim Carrey como usuario y vemos de que él se conecta con Dios a través de una computadora. Porque Dios te explica eso, de que él es una computadora y que él tiene una conexión con todos los seres en el universo. Todos son todos. Es realidad. Todos. Y los masones entienden esa visión porque aquí tenemos a Dios. Y por eso vemos de que los masones utilizan en su delantal una M, que significa email o mensaje. M también puede significar Melquisedec, que es el que le enseña a todos. O gran madre también significa. Y de que él envía emails al humano para que el humano trascienda. Esa es la realidad. Por eso Dios se compara a una computadora, a una supercomputadora. Pero al final él es un humano. Sino que él con la mente se conecta con todos los seres, con todos los seres. Y eso es lo que Dios le está explicando a la persona que hizo el Nazariato a través de qué? De una película. Y por eso los masones hacen esas películas, porque es una forma en que Dios se muestra como una computadora. No es una computadora, sino que Él se muestra como una computadora, que tiene conexión con todo. Es realidad. Ahora bien, aquí lo podemos entender un poco más. Recordemos el árbol divino, que es Can. Y de la palabra Can viene ¿qué? Cámara. Cámara. Tenemos que una cámara con un trípode. Tres. Trinidad. Can. Cámara. El ojo que todo lo ve. Jehová nuestro Dios, Él es el ojo que todo lo ve. Aunque ustedes no crean, Jehová nuestro Dios ve todo. Él ve. Te voy a poner un ejemplo. Cuando tú estás comiendo, Dios está viendo. Cuando tú te cambias, cuando vas a hacer deporte, Dios está mirando. Dios te ve en todo tiempo porque el nivel de conciencia de Él es extremadamente alto. Dios está en todo lado, en todo lado. Y por eso decimos de que Él es ¿qué? El cam, la cámara, el ojo que todo lo ve. Cam, cámara. Cam, cámara. Y Él ve todo, Él sabe todo. Él sabe todo. Y luego tenemos una conexión con ¿qué? Con la madre, que la madre es la torre, el árbol sublime. El sumo sacerdote se vuelve ¿qué? El procesador, porque
La luna viene a representar ¿qué? El procesador. El procesador. Por eso la Tierra viene siendo ¿qué? El cam, la cámara, el que ve a todos. Y luego está la torre. Y luego está el monitor, que es el árbol majestuoso o el árbol mágico, que tiene que ver con el monitor, que es Jesús. Y luego tenemos a Melquisedec, que es el que hace la conexión con todo, que es el teclado, el teclado y el mouse. Y luego Jehová nuestro Dios viene siendo el usuario de todo. Y nosotros para Dios vendríamos siendo literalmente bits de energía, bits. ¿Y hacen parte de qué? De el todo, de la divinidad, del Can. Por eso Can, cámara. Luego tenemos que Israel es como la torre. Egipto, que viene representando que el hijo es el monitor. Por eso el mono, decimos mono, monitor, monitor. Y luego está la conexión. Para esto puede ser un poco difícil de entender para un cristiano, pero para un masón es fácil, o para un Illuminati ellos lo saben porque Dios les ha explicado esto una y otra vez, una y otra vez. Esa realidad. Entonces, todo hace parte de qué? De un todo. Y Jehová nuestro Dios vendría siendo que el usuario, pero él también viene siendo que el monitor, el teclado, la cámara y la torre. Él está integrado en el todo. Está integrado en el todo. Esa es la realidad. Ahora bien, ustedes deben saber de que dentro de nosotros hay que, hay un consciente, un subconsciente o un inconsciente, pero también se le puede llamar supraconsciente. Pero ustedes deben saber de que la manera de viajar a través de nuestro consciente es así. Va en una dirección, pero el subconsciente va de forma que choca. Y luego cuando entramos en el inconsciente va de una forma inversa. Es como si los controles fueran de una forma inversa. Cuando tú vas hacia abajo, vas hacia arriba. Cuando vas hacia arriba, vas hacia abajo. Y por eso es muy difícil entender al humano y entender su psique. Es muy difícil entender el psique de una persona, a menos de que tú sepas cómo están configurados los controles de la mente. De la mente. Y solamente Jesús lo hace. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué pone los controles inversos? Porque a él le gusta lo complejo. Y para Jesús lo complejo es simple, porque él sabe mucho. Él tiene mucho conocimiento. Entonces lo que él hace es que invertir los controles y eso también impide de que una persona que no sea digna de alcanzar el nivel de un Dios trascienda. ¿Por qué? Porque entre más descienda el hombre en su inconsciente, más aprende, más se vuelve como Dios. Esa realidad, más se aprende como Dios. Entonces lo que Jesús hace es que invertir los controles. Les voy a poner un ejemplo. Muchas veces el inconsciente, para entregarte conocimiento, te va a decir, roba. Te va a decir roba. Y eso no es lo que quiere decirte. Eso quiere decir de que no lo hagas. Porque el inconsciente te está probando. A ver si tú lo haces. Y el problema de los masones y de los iluminantes es que ellos hacen todo lo que les dice el inconsciente. El inconsciente te va a pedir que robes niños, que sacrifiques, que hagas esto, que hagas esto. Y si tú haces todo eso, te vas a manchar de sangre. Cuando eso no es lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque está invertido. Si me dice que mate, yo no tengo que matar. Tengo que guardar la Torah. Pero como los masones e Illuminatis no guardan la Torah, ellos se manchan las manos de sangre. Adquieren un conocimiento, pero ese conocimiento les cobra parte de qué? De su alma. Es realidad. Por eso hay que tener mucho cuidado con el consciente, porque el consciente primeramente va hacia allá, tranquilamente. Luego empieza a chocar, los conceptos empiezan a chocar y luego todo va de forma invertida. Por eso Jesús también lo dijo, dice, el que se humilla será enaltecido. Y tú dirás, ¿cómo así? Es decir, el que se humilla hacia abajo será enaltecido. Sí, porque en el inconsciente todo va de forma inversa. ¿Por qué? Porque si yo me enaltezco me vuelvo un tirano, pero si yo me humillo me vuelvo un servidor y el servidor aprende, aprende. Es realidad. Entonces Jesús entendía esto.
¿Por qué? Porque Él creó el consciente, el subconsciente y el inconsciente. Y en el inconsciente es donde hay más poder. ¿Por qué? Porque tú eres consciente. Tú dices, no, yo soy el disfrutador. Yo manejo mis manos, yo manejo mis pies, yo manejo todo. Pero tu inconsciente es el que sabe más. Y tu inconsciente es tu corazón. Tu corazón sabe cómo bombear sangre, sabe cómo distribuir la sangre, sabe cómo hacer crecer el cabello, sabe cómo cambiar el color de tus ojos, sabe cómo cambiar tu cabello de negro a blanco. ¿Por qué? Porque Él está en tu corazón y Él sabe, Él es el que tiene el manual de tu corazón. Y tu inconsciente es Jesús. Porque Jesús es el que te distribuye la sangre mientras tú disfrutas, mientras tú corres, vas a hacer un deporte, vas a jugar fútbol. Tú no te preocupas diciendo, uy, es que me preocupo por respirar. No, mi inconsciente respira. Y yo simplemente disfruto, pero yo puedo mejorar mis pulmones, aumentar mi capacidad para poder hacer algo más fuerte. Sí. Y yendo al inconsciente, también se le llama que archivos akáshicos. Los archivos akáshicos tienen que ver con Kan, Aka, Kan, y tiene que ver con tu ADN. Y una persona puede entrar en su inconsciente y moldear su ADN, incluso hacer de que sus ojos cambien, su cabello cambie, su voz cambie, su cuerpo cambie. ¿Por qué? Porque el cuerpo puede generar ¿qué? Una mujer, pero también puede generar un hombre. Él puede editar su cuerpo ¿desde dónde? Desde su inconsciente. Y por eso Dios, ¿qué hizo? Dejó los controles invertidos para que ninguna persona entre si no es digna. Eso, y ahí hay mucho poder. Juan capítulo 2, versículo 27 diciendo, pero la unión que vosotros recibís de él permanecerá en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unión misma os enseña todas las cosas, y es verdad, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Ahora bien, cuando el hombre aprende el camino del Nazareato, tú no necesitas que nadie te enseñe, porque Jesús mismo dentro de ti te enseña. Y por eso, aquí dice, no es necesario que nadie os enseñe, porque Jesús que está dentro de ti te empieza a enseñar todo. Porque Jesús es el que le enseña a todos y Él te susurra la información. Él te la susurra, porque Jesús está en el corazón. Él se encarga de que tu cuerpo trabaje bien mientras tú disfrutas. ¿O no? Tú no dices, venga, es que no sé cómo distribuir más sangre a mis piernas. ¿Quién hace eso? Jesús. Y es tu inconsciente. Y tu inconsciente es mucho más sabio que tú porque él puede llegar a cambiar tus ojos porque tú eres una computadora. Es como si desde adentro te editaran el ADN como una computadora. Cambias tus ojos, cambias tu color de cabello, cambias todo. Porque llegaste a los archivos akáshicos, que son tu ADN. Esa es la realidad.